Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En esta mañana vamos a meditar en una historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo y que nos habla y se caracteriza por la fe, por esa parte en que nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra esperanza, toda nuestra dependencia. Pero es una historia particular por quiénes son los personajes que existen o que están, mejor dicho, en esta historia. Está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, y los versículos del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Y dice así la Escritura: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es un texto que van apareciendo algunos elementos que nos pueden chocar por lo que se dice, por cómo Jesús trata a esta mujer, incluso por cómo la mujer se refiere a Jesús. Pero dentro de esta historia vamos a ver algunas lecciones muy importantes. Es curioso que aparece Jesús, nos dice, en la región de Tiro y de Sidón, y prácticamente en la Escritura es la única vez que vemos a Jesús fuera del territorio de Israel. La única vez. Siempre las demás los encontramos dentro de lo que es ese territorio, pues teniendo ese ministerio entre el pueblo de Israel. Pero allí dice que aparece una mujer cananea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer que era descendiente de un pueblo al que Dios había dicho en el tiempo de Josué, cuando entraron dentro de la tierra de Canaán, de esa tierra prometida, que tenían que terminar con todos los habitantes. O sea, era descendiente de un pueblo que decía que sería un obstáculo para la relación del pueblo de Dios con Dios mismo. Y esta es la mujer que se acerca. Pero esta mujer vemos que tiene un grave problema. Tiene una hija que está atormentada por un demonio. Tiene una hija que está mal. Y por supuesto, como padres, los que somos padres sabemos lo que somos capaces de hacer por un hijo. Y ella se acerca, sabe que está ahí Jesús y se acerca. Incluso la fama de Jesús había traspasado límites. Por supuesto, él hacía cosas que nadie podía hacer. Él daba lecciones que nadie daba. Él hablaba con una autoridad que nadie la tenía. Y esta mujer se acerca y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer se acerca a Jesús llamándole hijo de David. Y este hijo de David era la forma en la que los judíos se referían al Mesías. Por supuesto, ella no era judía. Ella no tenía por qué acercarse a Jesús de esa manera. Ella no estaba esperando al Mesías como estaban esperando los judíos, esperando a Dios mismo que viniera para liberarles. Es verdad, aunque tienen un concepto equivocado, porque ellos se pensaban que los liberaría del poder de los romanos, que vendrían luchando y venciendo, y no entendieron un Mesías que venía humilde, viviendo entre ellos y muriendo en una cruz para salvarles eternamente.
Y se refiere de esta manera, y ante esa llamada de parte de esta mujer, Jesús no dice nada, Jesús no contesta. Le llama como le llamaría un judío, o como un judío podía llamarle, y tenía el derecho de llamarle, y él no contesta. Pero, ¿por qué? ¿Estaba haciendo quizás el Señor acepción de personas? No. Vemos que incluso los mismos discípulos le decían: Señor, despídela, dile que se vaya, porque es que viene detrás de nosotros gritando y nos está molestando. Una primera lección: ¿cuántas veces nosotros nos molesta la gente que solamente quiere y necesita del Señor? Y cuando alguien viene desesperado, a veces si no entra en nuestros planes nos molesta. Y decimos: Señor, despídela, porque es que viene gritando detrás de nosotros y es molesto. No era eso también la idea de cuando Jesús alimentó esos 5.000, que los discípulos le dijeron: mira, Señor, despídelos y que se vayan, porque ya es hora de cenar, aquí no tenemos nada de comer, que se vayan y que coman. Y en esa historia Jesús le dice: no tienen ninguna necesidad de irse, darles vosotros de comer. Luego después, él hizo el milagro. Aunque él respondió de esa manera, él sabía que esta mujer no tenía ninguna necesidad de irse de ahí. Pero es cierto que no la respondió cuando se refirió a él sobre la base judía. Pero Jesús le dijo primeramente cuál era ese propósito que estaba aquí. Él, dice, respondiendo, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a este mundo y vino a su pueblo, a Israel. Él estuvo allí, le estaban esperando aunque no le reconocieron, y él tenía que hacer su obra allí, porque nos dice y nos cita la Escritura que el rechazo de Israel de Jesús fue lo que abrió la puerta a la salvación a los gentiles. Él tenía que venir, tenía que cumplir y tenía que ser rechazado por los suyos. Dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y también en Romanos 11, el libro de Romanos, sabemos que los 8 primeros versículos nos habla de doctrina. Los capítulos 9, 10 y 11, nos habla de Israel sola y exclusivamente. Y del 12 hasta el 16 habla de poner en práctica toda esa doctrina. Entonces, en el capítulo 11 dicen los versículos del 11 al 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si tu exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Habla de ese rechazo de Israel. Él vino a Israel y Israel tenía que rechazarle. Y ahí se abrió la salvación a los gentiles. Y Jesús le cuenta qué es lo que él va a hacer, qué es lo que tenía que hacer, qué cosas tenían que cumplirse. Pero por supuesto, el Señor no iba a dejar a esta mujer que clama con su necesidad. Y esta mujer ahora le vuelve a llamar, vuelve a clamar a él y ahora le clama de otra manera. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Antes le hablaba como hijo de David, ahora dice Señor. Señor, si como a un israelita no me socorres porque no lo soy, socórreme como Señor, como el Creador de todas las cosas, que tienes el poder
para ayudarme, que tienes el poder para sanar a mi hija. Y se acerca de esta manera. Ahora no se acerca como un judío a su Mesías, sino como una criatura a su Creador. Y Jesús aquí le dice una frase que quizás a muchas personas choca, ¿no? Porque parece que es una frase un poco que hace como un poco de desprecio de esta persona. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí habla de que, por supuesto, él había venido a la casa de Israel. Él tenía ese mensaje para su pueblo, aunque ya desde el principio ya se habló de que la salvación era absolutamente universal, ya desde el mismo llamado en el capítulo 12 de Génesis a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero cita como a los de Israel los hijos y a los demás como los perrillos. Es verdad que para un israelita, un gentil era un perro. Era alguien que vagaba de un sitio para otro y lo tenían en total menosprecio, pero él no le habla de perro. Habla de perrillos, de una forma cariñosa, de aquellos animales que se tenían domésticos de compañía, viviendo con ellos. Y aquí, lejos de buscar una humillación de esa persona, actúa como cuando utilizamos un bisturí, que lo que está haciendo es cortar para abrir una herida, para sanarla, para curarla. El enfoque de Jesús es la sanidad. Y cuando Jesús trata con nosotros y muchas veces nos confronta y nos dice algunas cosas que nos pueden chocar, siempre el objetivo es sanar nuestra vida. Pero hay una declaración de esta mujer preciosa, una declaración en la que ella dice: sí, Señor, es cierto lo que tú estás diciendo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fijaros lo que esta mujer está diciendo. Ahí el Señor la ha llevado a una condición en la que ella se encontrara indigna. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que ir al Señor reconociendo nuestra indignidad delante de Él. No somos dignos de recibir ni su favor, ni su salvación, ni nada, porque somos pecadores, estamos apartados de Dios, no merecemos ninguna de esas cosas, porque por gracia somos salvos y somos tratados en nuestra vida conforme a su misericordia. Esas misericordias que dice Lamentaciones 3, que nuevas son cada mañana en nuestra vida. Pero no por nuestra dignidad, sino por su amor, por su gracia, por su misericordia. Y esta mujer llegó a este punto: es verdad, no merezco eso. Pero Señor, aún los perrillos, esos a los que tú te refieres, esos animales de compañía que viven con sus amos, aún se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fijaros que esta mujer estaba diciendo: Señor, tus migajas son aún mucho más grandes de lo que yo podría llegar a tener o a esperar en mi vida. Solamente con tus migajas tú puedes hacer el milagro que yo te estoy pidiendo. Fijaros que esta mujer entendía que lo más pequeño de Dios era mucho más grande y poderoso que cualquier cosa que se pueda tener, imaginar o pensar en este mundo. Es verdad que el Señor nunca nos va a ofrecer las migajas, porque Dios mismo mandó a su Hijo por cada uno de nosotros. Eso no son las migajas, es lo máximo que uno tiene. Pero Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Y fijaros qué fe. Señor, aún lo más pequeño tuyo me basta. No sé cómo te acercas a Jesús. No sé si crees que aún lo más pequeño de Él es mucho más grande
de lo que el mundo tiene, de lo que el mundo puede ofrecer, de lo que tú podrás tener nunca, porque lo más pequeño de Él es majestuoso, es todopoderoso. Y esta mujer se acercó así. Señor, aún lo más pequeño tuyo me basta. ¿Tú piensas eso? Porque Jesús contestó. Y le dijo entonces, respondiendo a Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sin duda, su hija recibió sanidad. Pero esta mujer tuvo un encuentro con el Señor mismo. Y seguro que esta mujer cambió toda su vida a partir de ahí. ¿Por qué? Puedes decir, ¿cómo te basas en decir esto? Porque Jesús habla de la fe de esta mujer. Tantas veces el Señor siempre actuaba en base a la fe de los demás. ¿Cuántas veces gente se acercaba y decía, conforme a tu fe te sea hecho? Y es curioso en la Escritura que Él habla de que Él fue mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando habla de la fe, de mucha fe, y destaca la fe de otras personas, Jesús destaca la fe de personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Cuando sana a la hija del centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice el Señor, refiriéndose a este hombre. Aquí, oh mujer, grande es tu fe. Dice la Escritura que dice, fui encontrado de los que no me buscaban. Aquellos que no pertenecían a ese pueblo reconocían quién era Jesús. Entonces, en esta mañana me gustaría preguntarte, ¿cómo te acercas al Señor? ¿Reconoces su majestad y reconoces que aún lo más pequeño de Él es todopoderoso? Aún lo más pequeño del Señor cambia, transforma cada una de nuestras vidas. Y en esta historia, seamos como esta mujer. Que el Señor tenga que decirnos a nosotros, grande es tu fe, conforme a tu fe te sea hecho. Y no seamos nunca como actuaron los discípulos, que en ese momento eran un estorbo para que Jesús realizara un milagro en la vida de esta mujer, porque les molestaba. Que nunca nos moleste las personas que necesitan a Jesús y que no las queramos despachar, sino que las acojamos y les presentemos, las llevemos a Jesús. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, y lo remarco, aún lo más pequeño tuyo me basta. Qué bueno ver esta lección y luego ver cómo actuó Jesús. Jesús le puso el ejemplo, pero no la trató como un perrillo. Lo hizo para que ella viera su condición delante de él. Y una vez ella depositó su fe en el Señor actuó. Como hace siempre, el Señor actuó, y no de una forma pequeña, de una forma grandiosa y milagrosa, sanando la vida de su hija y seguro transformando la vida de esta mujer. Que el Señor nos bendiga y seamos de este tipo de personas que nos acercamos con esta clase de fe, que confía que el Señor puede hacer todo cuando Él quiera y espera sus respuestas y sus milagros, confiando plenamente en Él, con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve, que es la definición de fe que nos da la Escritura en Hebreos 11. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por cómo tú vemos que te acercas a la gente, cómo tú buscas que cada uno reconozcamos nuestra vida, nuestra condición,
Buscas, Señor, que nos acerquemos con fe. Y no solamente, Padre, cuando fuimos a ti para tomar esa salvación que tú nos das, sino también en cada paso de nuestra vida, que nos acerquemos en cada situación, en cada problema personal, familiar, del que sea, con esa misma fe. Señor, porque tú dices que somos salvos por fe y para fe. Salvos por medio de la fe, pero para vivir una vida de fe y de confianza en ti. Señor, gracias por esta enseñanza. Señor, gracias por lo que hiciste en la vida de esta mujer y en la de su familia. Ayúdanos a buscarte de esta manera y que en ningún momento, Padre, seamos un tropiezo para que otras personas, Señor, se acerquen a ti. Ayúdanos en este día a vivir con fe, a vivir con esta clase de fe. Y Padre, gracias por cómo te vemos actuar, por tu amor, por tu misericordia. Ponemos este día en tus manos y pedimos de tu ayuda y de tu dirección. Alabado y bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.